Muy bien. Entonces, vamos a dar inicio a la clase de hoy, que es efectos de las drogas sobre el feto y el recién nacido, así como fármacos y lactancia materna. Bueno, sobre los efectos generales de las drogas en el feto y en el recién nacido, van a existir 4 mecanismos causales, ¿no? La morbilidad por intoxicación, que es el efecto que produce dichas drogas a través de la placenta, que van a hacer un daño a los órganos del embrión o del feto, lo que es dependiendo obviamente del momento del embarazo en que se encuentre. La morbilidad por consumo o por modo de uso de droga, perdón, en el cual las drogas, bien sabido que se puede consumir, un momento, bien sabido que se puede consumir por vía oral, por vía inhalatoria, por vía endovenosa, siendo el de mayor riesgo para producir daño al feto y al recién nacido la vía en consumo por vía endovenosa, ya que se puede asociar con enfermedades infecciosas debido al uso de jeringas compartidas o a la escasa higiene de las punciones, entre otras situaciones a considerar. Otro mecanismo es la morbilidad por supresión, en el cual se va a dar porque durante el embarazo la madre estuvo consumiendo alguna droga y al momento de nacer el recién nacido, o al momento de nacer el bebé, ¿no? Se separa bruscamente de la madre, lo que ocasiona que pueda presentar un síndrome conocido como síndrome de abstinencia, que puede presentar también la madre si es que dejara de consumir la droga. Y por último, otro mecanismo es la morbilidad por el tipo de vida de la madre, en el cual existen factores sociales, sobre todo, asociados con el consumo de drogas, como por ejemplo la desnutrición, el aseo inadecuado, la ausencia de controles prenatales y también la pertenencia a lugares marginales. En cuanto a los efectos generales, puede producir pues, abortos, retraso en el crecimiento intrauterino, prematuridad, teratogénesis, sobre todo si este consumo fue durante el primer trimestre del embarazo. Puede producir también partos complicados o asfixia perinatal. Ya hemos mencionado un síndrome de abstinencia neonatal, sea agudo o crónico o subagudo. Infecciones congénitas y retraso psicomotor. Bueno, esta diapositiva que presentamos a continuación resume los efectos que podría producir pues, las drogas, tanto a nivel fetal como en el recién nacido. Tenemos modo de intoxicación, ¿no? Los efectos directos, sobre todo intoxicación, pues obviamente materna por drogas. Y en sus efectos directos tenemos las producidas por la droga o sus metabolitos en el sistema nervioso central del feto. Y los efectos indirectos, por ejemplo, una vasoconstricción fetal, ¿no? Producida, por ejemplo, en el caso de la cocaína, ¿no? Que puede llevar a una hipoxia. Tenemos también la abstinencia, que puede producir una hiperactivación autonómica, dado por el síndrome de abstinencia en el caso concreto a la heroína, o por estilos de vida que ya hemos mencionado factores como marginalidad, ¿no? Desnutrición, entre otros más. Y todo esto pues, puede conllevar a un incremento en la mortalidad del feto, a partos prematuros, a un SIU, síndrome de abstinencia neonatal, malformaciones congénitas, alteraciones neuroconductuales, y también puede llevar también a teratogénesis funcional, ¿no? Muy bien, en cuanto al alcohol y sus efectos, en tanto el feto como el recién nacido, el alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida en nuestro país. Es una droga legal, la pueden consumir en cualquier lugar, ¿no? Sin restricción. Por tanto, por esa situación misma es peligrosa, ¿no? Porque no hay un límite y un tope para su consumo. Siempre también se considera como una causa común de retraso mental en el RN o el niño. Y puede producir también un síndrome conocido como síndrome fetal alcohólico, cuya incidencia es de 1/300 a 1/2000. El síndrome fetal alcohólico
El alcohol se ha comprobado que es teratógeno y que puede producir una fetopatía, como es el síndrome fetal alcohólico, cuya presentación clínica se puede dividir en tres grandes categorías: la restricción del crecimiento intrauterino y el retardo del crecimiento postnatal, trastornos en el neurodesarrollo, cuando se puede encontrar un retraso mental, se puede encontrar niveles bajos de atención, una labilidad emocional, trastornos en el comportamiento, hiperactividad, así como trastornos motores. Y por último, como presentación clínica, podría ser un dimorfismo facial que es característico de esta entidad. Bueno, en cuanto a las alteraciones morfológicas que se pueden presentar en este síndrome fetal alcohólico, va a haber alteraciones en la morfología craneofacial. Vamos a observar pues una microcefalia, anomalías palpebrales, labios delgados, con un hundimiento sobre todo en el labio superior, una nariz corta o achatada, también conocida como nariz en trompeta, una baja inserción del puente nasal, entre otras características que se mencionan acá en estas figuras. Entonces, ante una madre alcohólica y la presencia de esas características clínicas, nos podría llevar a pensar que estamos ante la presencia de un síndrome fetal alcohólico. El síndrome fetal alcohólico también se puede acompañar de otras malformaciones, como malformaciones cardíacas, entre las cuales pues, podemos encontrar tetralogía de Fallot, esqueléticas, sobre todo a nivel de miembros inferiores, renales, como un riñón en herradura, pielonefrosis, malformaciones oculares, que son más frecuentes, como miopía, estrabismo convergente, las auditivas, como la sordera de conducción o neurosensorial, y digestivas, como atresia del intestino y anomalías umbilicales. En cuanto a la, digamos, presentación o característica a nivel de su neurodesarrollo de este síndrome, el deterioro del sistema nervioso central no va a ser evidente hasta que esté en la etapa de niñez. Se ha demostrado que el alcohol en el cerebro va a producir algunos efectos, como por ejemplo, apoptosis, exceso oxidativo, alteración en los factores de crecimiento y migración neuronal, así como alteración a nivel de los neurotransmisores. Muchos de estos efectos, como ya se mencionó, no se van a evidenciar al nacimiento, sino con el pasar de los años. También se puede asociar con trastornos por déficit de atención e hiperactividad, trastornos del sueño, del humor, desinhibición. Existen muchos signos que se pueden diagnosticar desde el nacimiento, como la microcefalia, que es algo simple, ¿no? Se puede diagnosticar con la toma del perímetro cefálico. También existen otros hallazgos que quizás no son tan evidentes y muchas veces van a necesitar una neuroimagen para lograr su diagnóstico. Entre los estudios de neuroimagen podemos encontrar disminución del volumen cerebral con reducciones específicas en el lóbulo frontal, en el cuerpo estriado, núcleo caudado, tálamo y cerebelo. También podrían encontrarse adelgazamiento en el cuerpo calloso y funcionamiento anómalo de la amígdala. Todos estos hallazgos pues explicarían las alteraciones en el comportamiento, ya que están afectando algunos componentes importantes del cerebro, que regulan el tema de desinhibición y también del humor. Podemos encontrar también en niños con un coeficiente intelectual afectado por el alcohol que puede oscilar entre 20 y 120. Bueno, a modo de resumen, presentamos en esta diapositiva una tabla en la que se puede encontrar pues, el efecto que va a producir el alcohol en los diferentes componentes del organismo, ¿no? Como por ejemplo, ya se mencionó que puede haber un retraso en el crecimiento intrauterino, ¿no? Pequeño paredaje gestacional con bajo peso al nacer, alteraciones craneofaciales,
como la microcefalia, el puente nasal plano, rotación posterior de orejas, cardíacas, la comunicación interauricular, la presencia de soplos, renogenitales como hipoplasias en a nivel de los labios, cutáneas como la presencia de mangiomas, y esqueléticas como la presencia del spectrum excavatum. En relación con la marihuana y sus efectos en el feto y en el recién nacido, no está demostrada una teratogenicidad estructural. La marihuana disminuye la perfusión útero-placentaria, lo que conlleva un retraso en el crecimiento intrauterino, por la disminución, pues, más que nada, de los nutrientes y del oxígeno al feto. También se ha asociado con aparición de trastornos neurocomportamentales, como trastornos en el sueño, alteraciones visuales, un trastorno en el déficit de atención e hiperactividad. En un estudio prenatal se encontraron que los temblores, respuestas motoras exageradas y disminución de la respuesta visual en pacientes por efecto de la marihuana, o RNs con efecto de la marihuana, y también en algunos casos con un síndrome de abstinencia leve, ¿no? La exposición prenatal a la marihuana podría tener efectos a largo plazo sobre el comportamiento y sobre las habilidades de la resolución de problemas. Respecto a la cocaína y sus metabolitos van a atravesar la barrera placentaria y se excretan por leche materna. La placenta va a retener grandes cantidades de cocaína, lo cual beneficiaría al feto, evitando, pues, su exposición a estas altas dosis, pero también incrementa el riesgo de alteraciones a nivel de la placenta durante el embarazo. También puede conllevar a un incremento en la contractilidad uterina por efectos hipertensivos y vasoconstrictores. En varios estudios histopatológicos se ha demostrado la presencia de trombos in situ, además de infartos y hemorragias focales. A su vez, la estimulación del sistema nervioso simpático y el incremento de endotelinas, que son sustancias vasoconstrictoras, así como la disminución del óxido nítrico, que es un vasodilatador. Esto, pues, todo ello explicaría el vasoespasmo a nivel de la placenta. Estas alteraciones se van a agravar por presencia de anomalías a nivel de la vasculatura de la placenta, ya que la cocaína ocasiona daños endoteliales, lo que incrementa la permeabilidad para ciertas lipoproteínas, lo que promueve a su vez la adhesión leucocitaria y estimula la agregación plaquetaria. Todo esto, pues, va a ocasionar complicaciones obstétricas, como son un mayor riesgo de aborto espontáneo, mayor riesgo de desprendimiento prematuro de placenta y de retraso del crecimiento intrauterino, ya que al haber una alteración en la placenta, va a haber un flujo alterado de la madre hacia el feto. También va a haber la presencia de un efecto anorexígeno, en la cual va a haber una madre que puede, pues, llegar a desnutrición y con un efecto similar en el recién nacido. La vasoconstricción también produce fenómenos de hipoxia intermitente que pueden conducir a lesiones cerebrales isquémicas en el neonato. Y por bloqueo de la retractación de catecolaminas, va a producir irritabilidad del sistema nervioso central. La cocaína atraviesa fácilmente la barrera placentaria, disminuye el riesgo y la oxigenación del feto, a nivel uterino y placentario también. Por lo tanto, la placenta no actúa como una barrera para el paso de cocaína y los metabolitos. Se ha descrito asociación con el consumo materno de cocaína y con diversas malformaciones congénitas. Hay estudios que han correlacionado hijos de madres consumidoras de cocaína durante el primer trimestre, encontrándose, pues, manifestaciones clínicas como microcefalia, reducción en la talla del perímetro craneal, prospalgia, cironefrosis, acortamiento a nivel de miembros, transposición de grandes vasos y coartación de la aorta. Muchas veces estas gestantes
son policonsumidoras, es decir, no solamente van a consumir cocaína, sino también, por ejemplo, otras sustancias tóxicas como el alcohol etílico, que tiene una acción también teratógena que ya se ha mencionado. También se ha encontrado una mayor frecuencia de abortos espontáneos y DPP, y también un mayor riesgo de retraso de crecimiento intrauterino. Puede haber un dimorfismo facial con una fontanela amplia, con edema periorbitario, puente nasal bajo, un labio superior delgado, inestabilidad autonómica, temblores y convulsiones. Y en respecto a un síndrome de abstinencia neonatal a cocaína, es poco frecuente y aparece en las primeras 48 horas de vida. Se puede manifestar con hipertonía, irritabilidad, dificultad en la succión y en la alimentación. También se asocia con muerte súbita del lactante, es mucho más frecuente, se menciona de 3 a 7 veces. Pasa a la leche materna, por lo que está contraindicado de manera absoluta. Se asocia con hipertensión pulmonar persistente. También se puede asociar con arritmias, con infartos, con hemorragias, por las hipoxias intermitentes que causa el aumento de la contractibilidad de la placenta. Hay un alto riesgo de enterocolitis necrosante por la hipoxia que se está sometiendo. En cuanto al tabaco y los efectos que puede producir en feto y en recién nacido, el tabaco es una sustancia de abuso también frecuente en nuestra sociedad. Se puede asociar con un bajo peso al nacer debido a un incremento en la carboxihemoglobina materna y a la acción vasoconstrictora secundaria de la nicotina. También se asocia con un mayor riesgo de muerte súbita del lactante. Hay un incremento en la tasa de prematuridad y óbitos, y la lactancia, y el nivel de lactancia puede llevar a una disminución en el volumen de la leche. También tiene una asociación conocida con una mayor tasa de abortos espontáneos. Respecto a un síndrome de abstinencia del neonato, se denomina así al uso continuo de sustancias adictivas por la gestante, lo que va a resultar en una habituación farmacológica en el feto, que se va a ver interrumpida en el momento del parto, lo que va a desarrollar en el recién nacido este síndrome. Su incidencia es mayor en lugares urbanos, pudiendo oscilar entre 3 a 50%. En cuanto a las manifestaciones clínicas, varían de acuerdo a la droga, en relación con el metabolismo y la expresión de la misma. Si el periodo de tiempo entre el uso materno de la droga y el parto es mayor de una semana, la incidencia de este síndrome es baja. El inicio de síntomas se puede dar a las 3 horas, como en el caso del etanol, y 3 días en el caso de la metadona. Y habitualmente afecta a menos del 50% de RNs con consumo materno de droga. Tenemos acá un cuadro de resumen de las manifestaciones clínicas, pudiendo ver excitabilidad neurológica. Todas estas son manifestaciones tempranas, como temblores, por ejemplo, a nivel neurológico, temblores, insomnio, hipertonía, incremento en el reflejo de Moro, convulsiones. Puede haber disfunciones gastrointestinales, como escaso apetito, vómitos, diarrea, deshidratación. Y también sintomatología autonómica, como sudoración excesiva, obstrucción nasal, fiebre y inestabilidad térmica. Como se ha mencionado, todas estas son manifestaciones tempranas. Y en cuanto a manifestaciones tardías, podríamos mencionar que puede presentar alteraciones en el comportamiento, retraso pondoestatural, y se puede asociar con muerte súbita del lactante. Para su diagnóstico de este síndrome, existe un test, el test de Finnegan modificado, el cual consta de parámetros de evaluación en relación con el sistema nervioso central, autonómico y gastrointestinal, en el cual, una vez que se efectúa, digamos, este screening, si encontramos una presencia o un valor de mayor de 8 puntos por 3 veces consecutivas,
o más de 12 por 2 veces consecutivas, podremos estar, digamos, de manera positiva diagnosticando un síndrome de abstinencia neonatal. Se puede realizar cada 4 horas hasta que el niño se haya estabilizado. Siempre se debe realizar pues, una historia clínica dirigida, preguntar a la madre sobre qué tipo de droga ha usado, la cantidad de droga que ha consumido, sobre todo en su última dosis, cuál es el modo habitual que consume esta droga, para poder determinar todas las características de la sustancia tóxica que ha sido sometido el recién nacido. En cuanto hay una duda diagnóstica, hay que descartar patologías que pudieran cursar con un cuadro clínico similar o sintomatología similar, como por ejemplo, hipoglicemia, hipocalcemias, sepsis neonatal o hemorragias intracraneales. Como dijimos, el diagnóstico también se puede hacer a través de un screening de drogas, pudiendo emplearse la toxicología urinaria, que en el caso de la cocaína se puede dar hasta las 72 horas. La toxicología de meconio no se ha encontrado que no es tan útil. Y también podríamos encontrar para su diagnóstico, o también para su análisis, para el diagnóstico, el análisis del perro. Sobre fármacos y lactancia materna. Tenemos acá las categorías de riesgo en lactancia materna, en la cual la categoría A es la compatible con la lactancia, que son medicamentos que no han demostrado riesgos para el lactante. La categoría B se menciona precaución. Son medicamentos que pueden utilizarse con precaución durante la lactancia, vigilando la posible aparición de efectos adversos en el lactante. Hay una categoría B, asterisco, que es precaución por no disponer de datos sobre su expresión en la leche materna. Se recomienda utilizar un medicamento alternativo que pueda ser más seguro durante la lactancia. Y finalmente la categoría C, que es contraindicado. Son medicamentos, como su nombre lo dice, contraindicados por haberse descrito efectos adversos graves o porque se considera elevada la probabilidad de que estos pudieran ocurrir. Muy bien. Para que un fármaco pues, afecte al niño, debe inhibir la producción de leche, como en el caso de alcaloides, estrógenos, anticolinérgicos. Hola. Doctor, Disculpen una caída de señal. Bueno, volviendo al tema. Decíamos que para que un fármaco afecte al niño, se debe inhibir la producción de leche a través, por ejemplo, de ciertas sustancias como alcaloides, estrógenos, diuréticos, anticolinérgicos, abuso de pseudoefedrina. Alcaloides podemos mencionar la ergotamina, que es muy popular o muy usada en la migraña. Debe haber un paso de la sangre materna, ¿no? A la sangre materna, como esto depende de la biodisponibilidad. Biodisponibilidad, que es el porcentaje de una sustancia que puede alcanzar la circulación sistémica tras su administración, su absorción y su metabolismo. También debe pasar a la leche materna, tomando en cuenta el índice de leche plasma. El índice de leche plasma, digamos, es la relación de una concentración de sustancia en la leche materna respecto a la concentración en el plasma. Cuanto menor a 1 es esta relación, menos concentración va a alcanzar el medicamento en la leche materna. Por ejemplo, el ibuprofeno, los beta-lactámicos, los corticoides, se encuentran por debajo de 0.25. Este índice de leche materna o leche plasma va a depender pues, del porcentaje de fijación de sustancias a las proteínas plasmáticas. También depende del peso molecular. Sustancias mayores a 700, 800 Dalton es muy difícil que pasen. Deben ser sustancias mayores de este peso molecular para que puedan pasar a la leche materna. También depende de la liposolubilidad.
a mayor liposolubilidad de la sustancia, mayor es el paso a través de la leche materna por transporte activo, el pH o ionización, en el cual el plasma es ligeramente más alcalino que la leche, entonces medios ligeramente básicos pasan mejor a la leche, donde se ionizan y van a quedar secuestrados. Tenemos también que debe persistir en la leche materna en una concentración significativa, lo que depende más que nada del pico o tiempo máximo y de la semivida de eliminación. El pico o tiempo máximo es el tiempo necesario para que la droga alcance una concentración máxima desde que ha sido administrada. Y la semivida de eliminación es el tiempo que tarda la concentración plasmática de una sustancia en reducirse a la mitad. Otro factor a considerar es que pase a la sangre del lactante. También que sea una sustancia tóxica para el lactante. La gran mayoría de medicamentos que se han administrado a la madre van a ser recibidos por el lactante a dosis pues, subterapéuticas a través de la leche materna. Y si la madre ya ha recibido estos medicamentos durante el embarazo, no existe pues una razón para que suspendamos o desaconsejemos la lactancia una vez que ha nacido el bebé. Tenemos ahí un cuadro resumen de fármacos contraindicados en la lactancia materna. Los anticoagulantes como fenildiona, cardiovasculares como la amiodarona, los derivados del ergot, ginecológicos como la bromocriptina, cabergolina, bisurida, antineoplásicos como el metotrexate, psicofármacos como las anfetaminas, ioduros, la cocaína, las drogas de uso social, cocaína, heroína, marihuana, alcohol, en pues, volúmenes o exceso, ¿no? En cuanto a las exploraciones complementarias, las radiografías, las tomografías, las resonancias con o sin contraste van a ser compatibles con la lactancia materna. Hay que evitar gamografías por las radiaciones ionizantes a las que se puede exponer. Y siempre hay que hacer pues, un balance entre el daño y el beneficio. Como datos adicionales, podemos mencionar que en el caso de la cocaína y la pasta básica, se puede iniciar la lactancia materna luego de un examen toxicológico negativo, el cual se debe hacer o se hará 7 días después del último consumo materno de esta droga. En caso del consumo de marihuana, se va a seguir también la misma conducta anterior, con la consideración que el examen toxicológico se puede tener un resultado negativo mucho más tiempo, generalmente en 10 días, en relación con tabaco. Si el consumo es ocasional, se debe educar pues en torno al consumo, ¿no? Concientizando los aspectos negativos de este, y descartando la leche previo al último consumo, e iniciar la lactancia a las 3 horas siguientes luego de este descarte de leche. Y en cuanto al alcohol, aquí es un poquito más complejo precisarlo, ¿no? Por la eliminación rápida de esa sustancia en el organismo. Si en caso hubiera dependencia, no se recomienda, pues obviamente, el inicio de lactancia materna porque puede conllevar más que nada el hecho que presenta, ¿no? Una disfunción importante. Esta persona, esta madre, con dependencia en áreas a nivel cognitivo, pueden también poder presentar una disfunción importante a nivel compartimental, ¿no? O comportamental, o a nivel socioafectivo. Muy bien, estas son las fuentes que se han empleado para la exposición de hoy. Muchas gracias por la atención. Y no sé si hubiese alguna pregunta o algún aporte respecto al tema. Doctor, ¿el medicamento antineoplásico cuál era, disculpe? Metotrexate. Metotrexate. Gracias, doctor. No hay problema. ¿Algún otro aporte o pregunta al respecto?
Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima sesión. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Gracias, doctor.